Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Y pues queremos pedirte tu auxilio, tu ayuda, tu respaldo para poder exponer el tema, que seas tú quien nos guíes y nos dirijas, y que lo que hoy habremos de compartir pues sea de provecho, de bendición para todos los que están escuchando, Padre. En tus manos ponemos la dirección del tema, pon en nuestra boca las palabras correctas, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, y nosotros, cual vaso o instrumento, simplemente ser sensibles, Señor, a la dirección que tú habrás de dar. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu dirección, que tampoco tengamos problemas con la comunicación del Internet, con el ancho de banda, Padre bendito, y que podamos ser, Señor, bendecidos con lo que hoy habremos de compartir. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, mis hermanos, qué bueno que estamos aquí una vez más reunidos. Esta es nuestra tercera reunión desde que empezamos este taller de doctrina básica. Pues reciban un fuerte abrazo, un cálido saludo, todas las naciones aquí representadas. Pues tenemos gente desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y en ocasiones hasta de Europa. Pues reciba muchas bendiciones, mis hermanos que están aquí integrados y conectados. Y el tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes tiene por título La Biblia del oso. Es un tema muy interesante. Yo creo que ya con este tema cerramos lo que es la introducción de las Biblias. Obviamente que el tema de las distintas Biblias, las distintas traducciones, es muy largo, es muy amplio. Pero bueno, yo nomás tomo las que yo considero las que son importantes. La vez pasada hablamos de la Septuaginta y todo lo que se dio en el entorno de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego y que se dio en la isla de Faros bajo el reinado de la dinastía tolemaica, que la dinastía tolemaica son los faraones greco-macedónicos que se establecieron ahí en Alejandría, y bueno, de ahí pues salió esa traducción para el mundo. Pero bueno, obviamente que nosotros como lenguaje que nosotros tenemos, idioma, todo lo que es Latinoamérica y bueno, Europa, donde España, pues nosotros usamos la Biblia al español. Y hoy el tema que vamos a ver, cómo fue que de alguna manera pues se dio el surgimiento de esta Biblia al español y que normalmente se le conoce como la Biblia del oso. Vamos a entrar en tema, mis hermanos. Lo que estamos viendo aquí en pantalla, pues es lo que de alguna manera sería la portada, la impresión de la primera página de lo que es la Biblia del oso. Se le conoce así por la Biblia del oso porque el impreso o dibujo que viene en esta Biblia, pues es un oso tratando de alcanzar un panal de miel que está escondido dentro de un árbol. Y dentro de este dibujo, pues hay muchas cosas muy especiales. Usted ve por arriba ahí un martillo, aquí ve un martillo, aquí en la parte de abajo ve, pues se entiende que es una Biblia. Entonces, hay muchas cosas que hoy vamos a hablar de esto y de las implicaciones en cuanto al aspecto histórico. ¿Por qué es importante la Biblia del oso? Bueno, aquí a la derecha, pues de alguna manera es ya se le puso algunos colorcitos, simplemente para poder tener algún tipo de distinción, ver un poquito con más precisión las características del impreso o del relieve o dibujo que lleva esta Biblia, la Biblia del oso. Pero para poder entender la trascendencia y la importancia de esta Biblia, hay que entender que esta Biblia se dio dentro de lo que es el contexto de la Santa Inquisición.
Usted recuerde que uno de los periodos más oscuros de la historia del hombre, de la religión, pues es el periodo de la Santa Inquisición. De alguna manera, este periodo fue un periodo terrible, un periodo oscuro, difícil, porque todos aquellos que no se ajustaban a los lineamientos, doctrinas, filosofías, reglas de lo que dictaba la Iglesia Católica y los gobiernos, porque no había esa clara distinción o separación entre lo que es gobierno y religión, sino que estaban muy fundidos, muy de la mano, hicieron en el nombre de Dios las peores atrocidades. Pero bueno, para poder entrar en contexto, porque es dentro de este ambiente que se dio la traducción de la Biblia del oso, ahorita vamos a hablar algunos detalles, dentro del ambiente y la persecución de lo que es la Santa Inquisición. Pero para poder explicar un poquito a mayor detalle, vamos a leer ahí algo de lo que es la etimología de la palabra Inquisición. ¿Por qué es importante entenderlo? Bueno, dice aquí, etimológicamente la palabra Inquisición proviene del latín inquisitio, inquisitionis, y como tal significa acción y efecto de inquirir. Entonces, la Santa Inquisición es el inquirir. Y bueno, ¿qué implica este verbo inquirir? Pues inquirir significa indagar, averiguar, examinar, preguntar, interrogar. Dice aquí, averiguar o examinar de manera cuidadosa algo. Por otro lado, también existe la expresión hacer inquisición, que significa examinar papeles y documentos para desechar y quemas inútiles, en clara alusión a la quema de libros contrarios a la fe católica que se llevaban a cabo durante la Santa Inquisición o durante este proceso de inquirir, examinar y preguntar. Porque durante este periodo no solamente hubo una persecución de todas las personas o lugares o instituciones que de alguna manera eran contrarios a lo que son los designios de lo que era la fe católica, el papado de ese tiempo junto con los gobiernos, sino que también hacían quema de libros. Tenían una larga cantidad de índice de libros, los cuales eran de alguna manera prohibidos o eran contrarios a los dogmas o a los lineamientos establecidos por ellos. Pero bueno, esta Santa Inquisición, que significa inquirir, perdón, es bien interesante porque cuando yo me voy a la Biblia, propiamente a la Biblia, fíjese lo curioso, la palabra Biblia maneja una palabra que es muy conocida que se llama Seol. Seol, que es en hebreo, o Hades, que es en griego, y que al final es lo que normalmente la gente dice que es el infierno. Entonces, Seol o Hades, dígase hebreo o dígase griego, que de alguna manera pues se conoce como el infierno, el inframundo, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de este asunto, que es que cuando yo analizo la palabra Seol, el significado de la palabra Seol, ahí está, aquí dice Seol 7585 de la Concordancia Strong. Bueno, para los que no saben, la Concordancia Strong es un diccionario donde de acuerdo a un numerito y a la palabra nos da una definición exacta de lo que es la palabra, de lo que implica su significado, dígase hebreo o dígase griego. Bueno, aquí dice Seol, que viene de la 7592, y dice aquí Hades, o el mundo de los muertos. Como si se fuera un retiro subterráneo, e incluye sus accesorios y a los reclusos o a los que están presos dentro de este Seol o este Hades, que al final es el famoso mundo de los muertos. Bueno, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante y qué tiene que ver con la Santa Inquisición? Porque resulta ser que la palabra Seol viene de la raíz Sael o Shael, que exactamente significa
inquirir, inquirir. Fíjese qué interesante, qué curioso o qué ironía. La palabra Seol, Hades, mundo de los muertos, que normalmente se conoce vulgarmente como infierno, tártaro, inframundo, lugar de los muertos, etcétera, etcétera, lugar de castigo, lugar de tortura, según el vulgo, viene de la raíz que significa inquirir, que es el mismo significado de inquisición en el latín. Lo leímos hace ratito. Entonces, la Santa Inquisición, yo le puedo decir de esta manera, ya con esta definición, es el Santo Hades, o el Santo Seol, o el Santo Lugar de los Muertos, o el Santo Inframundo, como lo quiera ver. Entonces, al final, el periodo de la Inquisición o de la Santa Inquisición, de alguna manera se volvió una especie de infierno, se volvió una especie de lugar de muertos, de Hades o de Seol, pero no abajo, sino aquí arriba, por todas las perversidades y corrupciones, torturas, degradaciones morales, físicas que se hicieron en ese tiempo por vía de los gobiernos, de los reinados y por vía de la religión, dígase el papado. Entonces es tremendo cómo esta Santa Inquisición es el Santo Seol o el Santo Hades, porque al final simbolizan o implican la misma cosa etimológicamente hablando. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque este es el entorno, este es el contexto donde tuvo que salir la Biblia del oso. La traducción de la Biblia al español. Para ese tiempo ya había traducciones. De hecho, ya estaba la traducción, por ejemplo, la Vulgata Latina, que era la Vulgata Latina es la traducción que hizo la fe católica del hebreo, el griego, al latín. Pero de alguna manera era de uso exclusivo del clero, era de uso exclusivo de la clase eclesiástica, de los sacerdotes, el usar nada más esa Biblia y leerla en latín, cuando en ese tiempo pues ya el latín dejó de estar de uso común. Eso era en la época de los romanos, pero ya el latín dejó de estar en uso en la época, ya estamos hablando en este caso, cuando se empezó a hacer el periodo de la Santa Inquisición, pues ya cada quien eran en los distintos países, era su lenguaje nativo, su lengua vernácula. Y entonces el latín nada más se utilizaba para las ceremonias religiosas. Y entonces las misas se daban nada más en latín. Pero bueno, no todo el mundo sabía latín, la gran mayoría, el vulgo, el pueblo, el populacho, pues conocían nada más su lengua vernácula. Solo aquellos que tenían acceso a una educación de alto nivel o de alta calidad, pues podían tener la capacidad de poder aprender el latín y aparte de lo que es su lengua común. Ajá. Entonces, por eso es que la iglesia, el papado, la Santa Inquisición prohibió de alguna manera las traducciones, las distintas traducciones a los lenguajes vernáculos, a los lenguajes populares, a las distintas lenguas, dígase español, francés, italiano, alemán, etcétera, etcétera. Pero bueno, poquito antes de todo esto, pues de que se hiciera la traducción de la Biblia al español, pues hubo un viento, lo que le llaman el protestantismo, Lutero en Alemania, donde se logró traducir la Biblia al idioma alemán. Y de ahí empezó un viento de reforma que empezó a correr por toda Europa, y ese viento llegó a España, y de ahí llegó a unos conventos, a unos monasterios, donde había monjes, sacerdotes, y que empezaron a tratar de empezar a conocer la Biblia como tal y tratar de darla a conocer en el lenguaje común de la gente. Y de ahí nació el anhelo de traducir la Biblia al español. Quienes estuvieron en esta situación, quienes fueron los principales, de alguna manera, el principal promotor de esto fue Casiodoro de Reina.
Casiodoro de Reina fue el principal promotor, que él tenía el anhelo en su corazón de traducir la Biblia, sacarla del latín, sacarla del griego, o sacarla del hebreo, que ya no eran lenguajes de uso común en el pueblo, ya no era un lenguaje vernáculo nativo, sino que él quería que eso se diera a conocer en el ámbito del lenguaje español y conocerlo para el pueblo. Entonces, Casiodoro de Reina fue el que en su corazón sintió el deseo y el anhelo de traducir las escrituras. Este Casiodoro de Reina, pues era un sacerdote con alta educación, con alta escuela, criado y educado culturalmente en muy alto nivel, y que juntamente con Cipriano Valera, porque eran miembros de la misma cofradía, eran compañeros de monasterio, de ahí donde ellos estaban, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, pero el que empezó todo esto fue este Casiodoro de Reina. Y entonces él empezó a traducir la Biblia. Obviamente, so pena de morir, so pena de ser perseguido, de ser asediado, porque la iglesia no quería que fuera traducida. La Inquisición no quería que la Biblia fuera traducida a la lengua, al lenguaje común, al lenguaje vernáculo de los pueblos, de las naciones. No quería, y porque quería mantener su dogma, quería mantener su control sobre todo el planeta, sobre todas estas naciones europeas, sobre también pues empezó sobre la Nueva España, porque también aquí empezó a llegar todo ese viento de reforma. Entonces quería tener el control, y entonces empezó una seria persecución de todos los escritos o documentos bíblicos, y los empezaron a quemar. Y traducción que salía, porque hubo, obviamente, antes de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hubo otros personajes, hubo uno que se llamaba Juan Pérez, que hicieron distintas traducciones, pero fueron traducciones parciales, fueron traducciones pequeñas, no fueron un gran proceso de traducción como lo que es actualmente ya una Biblia completa, sino eran pequeños porciones de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero cuando llegaba la Santa Inquisición, pues quemaba todo, no dejaba absolutamente nada. O sea, querían arroparse y adueñarse de la verdad o de la palabra. Algo a semejanza o similar de lo que ocurrió, por ejemplo, cuando quisieron traducir la Biblia del hebreo al griego, cuando vimos lo de la Septuaginta. El pueblo de Israel se sentía propietario y poseedor de la palabra, y para ellos cuando se tradujo ya la Biblia del hebreo al griego, ya años después de ese suceso, pues declararon día de luto nacional, día de ayuno, por tamaña aberración de haber traducido la Biblia a un lenguaje distinto. Pues ahora algo similar ocurrió en la época de la Inquisición, en la época del papado, porque no querían dar a conocer la Biblia como tal en las lenguas vernáculas, sino que se mantuviera en latín o en el hebreo, en el griego, pero en ese tiempo ya esas lenguas ya estaban en desuso, sobre todo lo que es el hebreo y el latín. Ya no era de uso común, sino nada más era para uso exclusivo de cuestiones religiosas o eclesiásticas, dentro de las liturgias. Entonces se anima Casiodoro de Reina y empieza a traducir la Biblia. De hecho, obviamente que esto se acarreó pues consecuencias por parte del papado, porque el papado tenía un índice de libros prohibidos, que era toda una lista. No nada más había libros religiosos ahí, había libros filosóficos, había libros de distintas ramas de la ciencia, de la sociología, de la filosofía, donde eran libros prohibidos, so pena de castigo o hasta de muerte. Y dentro de este índice de libros prohibidos, a través de la Inquisición española, que estamos hablando de 1551 a 1819, más o menos este periodo de la Inquisición española, pues fue una persecución terrible y quema de libros, de documentos religiosos, documentos eclesiásticos, documentos científicos, todo lo que consideraba peligroso la Santa Inquisición española. Es obvio que dentro de este índice de libros prohibidos, pues estaba
la traducción de Reina Valera. Estaba ahí como prohibida, era un libro prohibido, la traducción al vulgo. Ujú. Era un libro prohibido, la traducción al castellano antiguo. Y Casiodoro de Reina pues hizo esta traducción en un periodo aproximado de 12 años, más o menos 12, 13 años, pero lo hizo, como decimos aquí en México, a salto de mata, bajo persecución, bajo asedio, bajo persecución de de la Interpol, voy a decirlo, de ese tiempo, porque la Santa Inquisición tenía control, tenía oficinas, tenía vigilantes, tenía espías por todo lo que es Europa. Entonces Casiodoro de Reina pues iba a un lugar, luego iba a otro y iba a otro, porque siempre estaba huyendo de la persecución y del asedio de la Santa Inquisición. De hecho, la Biblia, la Reina Valera, digo, bueno, la Biblia del Oso, fue impresa en Basilea, Suiza, ni siquiera fue impresa en España. ¿Por qué? Porque estaba tan fuerte el asedio de la Santa Inquisición que, bueno, pues Casiodoro de Reina pues tuvo que ir a Basilea, Suiza, donde estaba un poco más tranquilo el asunto, el control y la opresión de la Santa Inquisición, para poder imprimir su Biblia. Es obvio que en este proceso de persecución, de asedio, de hostigamiento de parte de la Santa Inquisición hacia Casiodoro de Reina, que esa primera versión pues la tuvo que hacer a las prisas, la tuvo que hacer no con la pulcritud, no con el detalle que él hubiera querido ser. Obviamente que entre persecución, demás y todo, y aparte pues él tenía que vivir, él tenía que comer, pues tenía que lugar a aldeas, a lugares, trabajar, trabajaba en mercados y cosas así, y a la vez, pues tenía que estar traduciendo y siempre pendiente de que pudiera llegar alguien a amenazarlo o a apresarlo por el asedio de la Santa Inquisición, que obviamente, pues usted ha de saber un poquito de la Santa Inquisición, que infligía las penas más severas, los castigos y las torturas más temibles que se han dado en toda la historia de la humanidad. Y bueno, eso ya es parte de la historia, es un periodo terriblemente oscuro y degradante de la humanidad. Entonces, pues obviamente que Reina Valera, Casiodoro de Reina, no hizo con el detalle y la exquisitez que él hubiera querido de la Biblia. Aunque se le considera una de las joyas literarias por su español, porque aún así, en medio de persecución, en medio de prueba y en medio de todo esto, hizo una joya literaria que la reconocen aún gente que ni siquiera es religiosa, sino filósofos, pensadores, eruditos, historiadores, reconocen de una alta calidad en cuanto al lenguaje y la forma que fue la traducción de la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina. Pero ya posteriormente de la muerte de Casiodoro de Reina, su compañero, Cipriano Valera, hizo una revisión. Cipriano de Valera hizo la revisión en 1602. La Biblia del Oso fue impresa y dada a luz en el año de 1569. 1569, cuando Casiodoro de Reina la sacó a luz en una impresión. Ya en 1600, ¿cómo se llama? En 1602 vino una revisión y una nueva edición de parte de su compañero, que es Cipriano de Valera, y que a esta primera revisión o siguiente edición se le conoce como la Biblia del Cántaro. Biblia del Cántaro, ¿por qué? Porque dentro del dibujo que representa la portada de esta Biblia, pues hay un hombre que está derramando agua con un cántaro a un árbol. Y es por eso que se le conoce como la Biblia del Cántaro. Pero no es más que simplemente la primera revisión, algunas correcciones, algunos añadidos que hizo Cipriano de Valera a la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque pues obviamente dentro de tanta persecución pues hay cosas que pues ya no las pudo hacer con la pulcritud que quería Casiodoro de Reina, que ya después de Cipriano Valera, su compañero, en el mismo lugar donde ellos ejercían el sacerdocio, eran sacerdotes jerónimos.
Entonces, pues él hizo unas revisiones, unas correcciones, y entonces salió a luz la Biblia del Cántaro, que es hecha por Cipriano de Valera. Y ya de ahí en adelante, pues ya vienen distintas revisiones, distintas ediciones, hasta llegar a la Biblia que tenemos actualmente, que es una de las de uso más común dentro del ámbito de la iglesia, que es la famosa, se le dice Reina Valera, pero no es porque Reina Valera sea una sola persona, es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero de alguna manera se le conoce a esta Biblia ya actualmente como la Biblia Reina Valera en sus distintas versiones. Pero todo esto empezó con la famosa Biblia del oso, que fue bautizada así por el famoso oso. Ahora, aquí es donde entra lo interesante y lo bonito, porque cuando uno empieza a revisar este dibujo, este grabado, es interesante porque se narra una historia. Se narra una historia en este grabado. Vamos a ver. Usted ve aquí un martillo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver qué implica, qué implicaciones hay. Ahora, de esto, pues, de lo que yo estuve leyendo, investigando, pues hay distintas propuestas de lo que significa el grabado del oso. Lo que sí es cierto, en esta primera versión de la Biblia, de la traducción al español, de la traducción del hebreo griego al español castellano, y como había un fuerte asedio y persecución por parte de la Santa Inquisición, para evitarse de alguna manera problemas con la Santa Inquisición, pues a la Biblia le quitaron símbolos religiosos. Entonces pusieron este grabado que aparentemente nada tiene que ver con algún icono, algún dibujo religioso, simplemente para evitar un poco la censura y evitar ser perseguidos o que esta obra fuera perseguida o detenida. Entonces, y bueno, pues aparentemente es algo normal, no se ve nada, pues más allá más que un simple osito, un osesno, tratando de comer la miel que está dentro de un árbol, un panal de miel que está dentro de un árbol, y ahí usted ve pues abejitas, usted ve ahí una Biblia aquí abajo, también hay moscas, hay arañas, hay pájaros, bueno, una escena muy natural, que aparentemente nada que ver. Pero aquí en este grabado aparece de alguna manera la victoria y la perseverancia que se dio para que lograra a salir a luz la Biblia y su permanencia. Vamos a ver. El martillo. Bueno, se entiende, porque ahí se ve claramente, que este martillo de alguna manera fue usado para golpear el árbol. Porque exactamente enfrente del martillo está el hueco del árbol, donde está el panal de miel, lo cual quiere decir que el panal de miel estaba al interior del árbol. Tal vez ya obviamente pues era un árbol viejo, un árbol ya caduco, ya viejo, para que pudiera alojarse un panal de miel en el hueco. Obviamente que lo más seguro es que entraron por la parte de arriba y entonces viene este mazo, este martillo, y rompe y abre ahora sí, quita parte de la corteza del árbol, y entonces ya se puede tener acceso al panal de miel. Y obviamente el osesno o el oso que se ve ahí, pues ya de alguna manera puede tener acceso a este panal de miel en medio de las abejas, en medio de las moscas, de las arañas, de los pajaritos que están ahí, puede tener. Pero se entiende que este martillo golpeó a este árbol viejo. Bueno, vamos a ver si de alguna manera Casiodoro de Reina dejó un mensaje para tratar de evitar eh,
tratar de evitar el acoso de la Inquisición, la prohibición, todo esto. Vamos a ver si dejo algo. De esto, pues hay muchos autores, hay historiadores, hay lingüistas que dan una interpretación. Pero yo dije, bueno, pues yo creo que la mejor interpretación, pues es la Biblia misma. La misma Biblia que sea la interpretación. Independientemente que pueda haber una interpretación histórica, etcétera, etcétera, pues voy a tratar de dar yo una interpretación bíblica, que sea la misma Biblia que responda. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto del martillo. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Y aquí está claro. Está diciendo claramente la Biblia, Jeremías capítulo 23, versículo 29, que la palabra puede tener dos implicaciones. Es como fuego y es como martillo. De hecho, lo vimos en las doctrinas anteriores. La palabra es luz. Vimos el candelabro con sus 7 lamparitas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otro simbolismo. Estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la Biblia. Y entonces aquí se dice claramente que la palabra es como fuego o como martillo que despedaza, que golpea. Entonces aquí yo veo un martillo que golpeó a un árbol para abrirlo y para que pueda salir esa miel. Ahora, dice aquí también que es como fuego. ¿Qué dice Jeremías 5:14? Vamos a ver. Dice aquí, por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego. He aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego. Eso le está diciendo Dios al profeta Jeremías. Y más adelante es donde dice que mi palabra es como fuego y como martillo que despedaza. Y esas palabras que son martillo, que son fuego, dice, he aquí, las pongo en tu boca. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos. Por cuanto han hablado estas palabras, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo necio, porque era un pueblo idólatra, porque era un pueblo corrupto. Entonces tú, Jeremías, profeta, les vas a ir a hablar a ese pueblo y los vas a golpear con la palabra de mi boca, la palabra que yo voy a poner en tu boca, que va a ser fuego, que les va a golpear y los va a quemar, porque ellos van a ser como leña a la palabra que yo te voy a dar. Dice aquí, este pueblo va a ser por leña. Y es interesante porque dentro de lo que estamos viendo, pues estamos viendo que este ya es un árbol viejo, porque ya está hueco. Ya tiene un hueco, ya tiene oquedad y que de alguna manera se metió una oveja en su tiempo y se hizo un panal de miel y viene el martillo y golpeó a este árbol viejo, que ya es leña. Entonces, ¿qué implica el golpeteo de este martillo? Pues que golpeó a este árbol, ahorita vamos a ver qué implicaciones puede tener el árbol, pero que golpeó para que pudiera salir esa miel. Vamos a ver qué implica todo esto. Ahora, hablando de la miel y hablando hablando de las abejas, porque usted ve ahí las abejas que están rodeando a todo este grabado. Hay abejas y hay moscas. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, es interesante porque cuando hay una picadura de abeja, pues también es algo similar a una quemadura leve. Lo que se está viendo en la parte superior es una picadura de abeja. Y obviamente pues se hincha un poco el miembro que es picado, se entumece y se pone en ese color rojizo. Pues lo mismo o similar ocurre con una quemada leve. Entonces el efecto de ardor de una picadura de abeja o de una flama de fuego que provoca pues ese hinchazón, ese ardor, ese enrojecimiento. Entonces es algo similar. Entonces, pues al final, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que la palabra es fuego o la palabra también es como una picadura de abeja.
que para los malos, para los rebeldes, para los necios, para los corruptos, para los deshonestos, para los perversos, para los pecadores, pues es una palabra que despedaza, que penetra, que corrompe, que derriba, que quema, que arde, que duele. Pero también es una palabra que sana para aquel que viene delante de Dios. Entonces, aquí hay una primera alusión. Ahora, note por favor algo interesante. Hablando del árbol. En la misma Biblia hay dos árboles. Dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el huerto, Dios hizo dos árboles, dentro de los muchos, porque era un grande bosque, era un bosque, pero había dos árboles que uno era conocido como el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Génesis 2:16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, mira, de todo árbol del huerto vas a poder comer, de todo árbol del huerto vas a poder comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. De lo que te dé el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque vas a morir. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. ¿Ah? Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo, porque una cosa es conocer cosas, saber cosas, y otra cosa es tener sabiduría. Que no son, son semejantes, pero no es lo mismo. El que tiene sabiduría sabrá utilizar con bien el conocimiento que se le proporciona, pero cuando es meramente conocimiento por conocimiento, eso no nos hace mejores personas, eso no nos hace mejores hombres. Hoy en día estamos en la época donde el conocimiento se duplica, se triplica cada tantos años. Y va en un sentido creciendo el conocimiento en un sentido exponencial como nunca se había dado en toda la historia de la humanidad. Lo que hace 5 años se sabía, se duplica o se triplica tantos años después, porque hay tal conocimiento a nivel mundial en todas las ramas del saber, en la biología, en la ciencia, en la matemática, en la geología, en la física, en todas las ramas, el conocimiento está creciendo de una manera impresionante. Pero eso no nos está haciendo mejores personas, eso no nos está haciendo mejores hombres, eso no nos está haciendo una mejor sociedad. Hoy el conocimiento ha crecido como nunca. Pero eso no quiere decir que seamos mejores personas, porque nos falta algo, sabiduría. Dice aquí Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Cuando tú acompañas la sabiduría con entendimiento y conocimiento, ya esa es otra cosa. Cuando tienes esa combinación, sabiduría, entendimiento o conocimiento, ya es otra cosa. Ya no nada más es el mero conocimiento por el conocimiento del saber y conocer, sino que viene respaldado, viene arropado por la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Y dice un versículo más adelante, es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que lo abrazan. La sabiduría y el entendimiento juntos o conocimiento, dice, son árbol de vida. Árbol de vida. ¿Qué es lo que había en el huerto? Árbol de vida. Para los que de ella echan mano y felices son los que lo abrazan o la abrazan. O sea, provoca gozo, provoca felicidad, tener sabiduría y tener entendimiento y conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no nada más tengo conocimiento, sino antes de tengo la sabiduría para saber aplicar ese conocimiento. Y eso me va a provocar gozo, alegría, felicidad. Dice, es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que lo abrazan. Dice aquí, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos.
Fue así como Dios hizo la tierra. Primero aplicó sabiduría, ya después vino el conocimiento, la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero antes de eso está la sabiduría. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con la portada de la Biblia del oso? Bueno, vamos a ver la miel y vamos a empezar a explicar. Porque el oso está buscando la miel. Dice aquí Éxodo 3:8. Y he descendido, este es un pasaje en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 8, dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Es cuando Dios le dice al pueblo de Israel, te saco de la tierra de Egipto y te voy a introducir a la tierra prometida, a una tierra espaciosa que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, etcétera, etcétera. Ajá. Te voy a enviar a una tierra espaciosa, a una tierra buena, a una tierra que tiene ¿qué? Leche y miel, que tiene abundancia, que tiene llenura, que tiene muchas cosas buenas. Es una tierra que se prodiga, y hay leche y hay miel. Esto ya implica un sedentarismo. Bueno, Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tuvo que venir un martillo, que tuvo que venir una palabra de parte de Dios para golpear un árbol viejo y decrépito, para golpear un árbol ya caduco, un árbol que interiormente contenía la palabra de Dios, porque la palabra es miel. La palabra dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice, más que la miel a mi boca. Panal de miel son las palabras agradables y dulces a la alma, y dan salud a los huesos. Entonces tuvo que venir un golpe a esta institución, a esta Santa Inquisición, a este sistema religioso caduco, a este papado corrupto que quería mantener escondida y guardada la palabra. Dice, del latín no sale, del hebreo no sale, la vulgata latina no se va a dar a conocer. Y siendo que esa palabra es miel, es dulzura, es salud para los huesos, para el alma. Cuando se da la miel, la leche y todo eso, dice, es bueno, es agradable, es majestuoso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la Santa Inquisición, el papado, el sistema religioso de ese tiempo, encerró en sus instituciones vetustas, en sus instituciones caducas, avejentadas, corrompidas, encerró la Biblia. No quería darla a conocer. No quería que saliera al lenguaje común, al lenguaje nativo. Lo que pasó con la Septuaginta. No querían que saliera del hebreo al griego. Y la Septuaginta se tradujo al griego koiné, que era el lenguaje común del pueblo macedónico o griego en Alejandría. El griego koiné era el griego común, el griego del pueblo. Pues algo similar ocurrió aquí. Encapsuló el sistema religioso vetusto, arcaico, viejo, encapsuló la palabra, la miel. Y entonces tuvo que venir un golpe. Y el golpe fue a través de ¿qué? De la palabra de Dios traducida al español, al lenguaje español castellano antiguo, al lenguaje del pueblo, al lenguaje de la gente común, para que la gente conociera, para que la gente supiera, para que la gente tuviera salud. Como dice aquí, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Entonces, ese martillo que es la palabra de Dios, pero al final es la palabra de la Biblia traducida al español. Implícitamente, fíjate qué increíble, bueno, yo lo veo así, lo que pensó Casiodoro de Reina. Lo que pensó con esta traducción, ve nada más cómo lo visualizó. Este es un golpe a la institución caduca
y vieja, corrupta, que está encapsulando los tesoros de la Biblia, la palabra de Dios, que no se quiere dar al conocer, que inmediatamente viene la Santa Inquisición y quema y castiga y mata a todos los que buscan la Biblia, a todos los que quieren saber de Dios, y que nada más tiene que ser de uso exclusivo para el clero, para los sacerdotes, en latín o en el griego o en el hebreo, lenguaje pues que ya nadie conocía. Entonces ese martillo es efectivamente la palabra de Dios, lo que leímos hace rato. Es martillo que despedaza, pero es la palabra de Dios que sacó a través de la traducción al español, porque era un golpe al sistema religioso dominado por el papado y la Santa Inquisición. Dice, con esto los vamos a romper al paso del tiempo. Y fue lo que pasó, porque entonces se empezó a promover la Biblia. Es más, fíjate que hay un dato bien interesante. Fue primeramente traducida del hebreo y el griego a un lenguaje vernáculo, en este caso al español antiguo, la Biblia del oso, que la mismísima Biblia en inglés, la famosa King James, porque ahora, así que la Biblia del oso en inglés es la King James, por decirlo de esa manera, o al revés, la King James al español es la Biblia del oso, pero fue antes la traducción del hebreo al griego de la Biblia del oso, al español común. Fue primero antes que la mismísima King James. Esto es increíble. Entonces, por eso tiene una trascendencia tal, es una importancia tal esta Biblia del oso, porque le dieron un golpe al sistema religioso, a la institución caduca, perversa y corrupta que quería mantener en secreto la Biblia, la quería amarrar, la quería proteger, y a todo mundo que quería tener acceso a los documentos bíblicos, escriturales, bíblicos, los quemaba, y a la gente que lo hacía, los castigaba, los aserraba, los torturaba. Increíble. ¿De qué manera tan sutil Casiodoro de Reina hizo esto? Dice, este es un golpe a ese sistema religioso. ¿Para qué? Para que saliera verdaderamente el árbol de vida, y ese árbol de vida empezara a crecer, a florecer de la manera correcta. Árbol de vida, dice, es árbol de vida la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, para los que de ella echan mano, y felices son los que lo abrazan. Con sabiduría fundó la tierra. Esto es precioso y maravilloso. Esto es glorioso. Ok. Pero hay más. Esto es muy a semejanza, porque si se hace un golpe a este árbol, y que al final el árbol pues también es figura también del árbol de la vida que estaba en el huerto. Fíjate qué interesante, porque cuando leemos Juan capítulo 19, versículo 33, dice, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, este es en el proceso de la crucifixión de Jesucristo, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. ¿Tú recuerdas ese evento? Ya para comprobar que estaba muerto, le traspasan con una lanza en un costado, y en automático salió sangre y agua. Dice la Escritura que en la sangre está la vida. Así dice la Escritura. En la sangre está la vida. Y dice la Escritura que el agua es la palabra. Entonces lo que salió del costado de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de vida. La palabra de vida, que es la Biblia. La palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que limpia, la palabra que purifica, la palabra que transforma, la palabra que te hace una mejor persona. La palabra es el verbo de vida, es nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que salió del costado de Jesucristo fue sangre. En la sangre está la vida, y el agua es figura de la palabra. Entonces lo que salió fue la palabra de vida. Pues otra manera, porque lo que salió del panal, del árbol que golpearon con un martillo, se pudo tener acceso a ese panal, y salió esta palabra dulce, esta palabra como miel, esta palabra que da salud
a los huesos. Se dice que en los huesos está el espíritu. Ajá. Entonces, fíjate que qué bonita correlación. Salió la palabra de vida, la palabra dulce cual la miel para toda la gente. Ahora, las abejitas. Vamos a ver qué me dice la Biblia de las abejitas, porque las abejitas son las productoras de la miel. Y en el hebreo, la palabra miel se traduce Débora, Deborah, ajá, que significa abeja. Deborah, que significa abeja. Ajá. Y viene de una raíz, Deborah, aquí te dice, de la 1696, Dabar, que es la que da origen a Débora, que se traduce abeja, que por cierto, Débora es el nombre de una profetisa, una mujer, ahorita explico un poquito. Viene de la raíz Dabar, y dice aquí, arreglar, hablar, aconsejar, anunciar, contar, declarar, decretar, disertar, divulgar, exponer, expresar, hablar, proclamar, publicar, pronunciar, proferir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las abejas son figura, símbolo de los que profetizan, de los que proclaman, de los que anuncian, de los que divulgan, de los que exponen, de los que anuncian, de los que publican. ¿Qué? La palabra de vida, la palabra de miel, la palabra. Entonces, todas las ovejitas que tú ves ahí, pues son las distintas personas, las distintos hombres, mujeres que han estado publicando, hablando, decretando, contestando, proclamando la palabra de Dios a través de la historia. Por eso es impresionante cómo lo visualizó Casiodoro de Reina, porque dice, con esta traducción se va a exponenciar, se va a multiplicar el conocimiento de la palabra, se va a proclamar por todos lados, porque van a haber abejitas, personas, hombres, mujeres, niños, que van a proclamar la palabra, que van a hablar de la palabra, que van a exponer la palabra, que la van a publicar en todos lados. Hay muchas abejitas. Que a algunos no les va a gustar, pues no, porque va a ser como aguijón, les va a causar escozor, les va a causar ardor, les va a dar urticaria, les va a quemar. Como la palabra que decíamos hace rato, que mi palabra es martillo o mi palabra es fuego, pues sí, a algunos les va a quemar las entrañas, les va a quemar la conciencia. Les va a arder el alma, el corazón. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le diga, eres pecador, estás separado de la presencia de Dios, tus caminos no son buenos, tus caminos no son correctos, tus caminos son desleales. ¿A quién le gusta que le digan eso? Pues a nadie. Le duele, le arde, le quema, le irrita, le molesta. Me acuerdo cuando sale Juan Bautista. ¿Te acuerdas de Juan Bautista, el que bautizaba en el río Jordán y que posteriormente bautizó a Jesucristo? Dice que cuando salía Juan Bautista a proclamar la palabra y a bautizar, venían un montón de fariseos. Ajá. Y Juan Bautista les dijo, generación de víboras, serpientes. Así les contestó Juan, generación de víboras, serpientes, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse, camada de víboras, serpientes, prole de víboras. Y les daba una cuadrada, y así eran los distintos profetas, confrontaban al pueblo, les proclamaban su pecado, por eso mataban a los profetas, por eso mataban a los que promovían la palabra. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que están en pecado, pero es necesario, porque se tiene que quitar esa enfermedad que corre el alma y el corazón de la gente y de las personas, el pecado, y eso se quita a través de la sangre del Cordero que Cristo derramó en la cruz del Calvario, porque a través de su sacrificio Dios dio perdón, pecados y vida eterna. Pero si tú no te acercas a Cristo a recibir la sangre y el agua, dígase la palabra de vida que salió del costado, pues no vas a tener vida y vas a seguir estando en muerte. Ahora, aquí es bien interesante, porque eso es lo que simboliza las abejitas.
proclaman, dicen, llevan, etcétera, etcétera. Tú sabes cómo es el proceso de polinización, ¿no? Que van las abejitas de flor en flor y van de alguna manera dejando ese polen en las distintas flores. Bueno, hay un proceso muy bonito, todo lo que es la polinización. Ahora, pero fíjate qué interesante es que esto a mí me sorprende, me gusta. Ujú. Porque mira, esto es increíble. La palabra Débora, o Débora, como quieras, con el acento en la A al final, dice aquí en el sentido de un movimiento ordenado, abeja. Te estoy hablando de la traducción en hebreo de lo que significa la palabra abeja. Y aquí ya desde ese tiempo, estoy hablando de siglos, 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 siglos atrás, ya se decía que la palabra abeja, Débora, dice, implicaba un movimiento ordenado, dígase oveja, y que implica hablar, aconsejar, etcétera, etcétera, proclamar. ¿Tú sabes cómo se comunican las ovejas? ¿Cuál es el lenguaje de las ovejas? Y eso en realidad es de relativamente poco tiempo hacia atrás que los investigadores han logrado discernir y entender cómo se comunican las abejas. A través de los movimientos que hacen, a través de ciertas danzas o ciertos movimientos, las abejas se comunican las unas con las otras y dependiendo del tipo de movimiento es entrar al panal, salir del panal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellas se dan órdenes y dependiendo del tipo de movimiento de círculo, de cómo se van comunicando las abejas. Y ese es un descubrimiento que en realidad tiene poquito tiempo. Tiene poco tiempo, es del siglo pasado ese conocimiento. Y qué interesante, porque ya la Biblia lo decía. Siglos, siglos y siglos atrás decía abeja, movimiento ordenado, danza. Qué increíble. Y qué interesante, porque hablando de Débora, era una profeta, una juez, una mujer juez. Dice aquí Jueces 4:4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, abeja. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, abeja, dígase Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palmera. Ella se sentaba debajo de una palmera y ahí es donde ejercía su ministerio de juez, de profeta, debajo de una palmera. Y es interesante porque de uno de los lugares que les gusta mucho a las abejas para poner sus panales de miel es precisamente en las palmeras. Los ponen en los árboles, en las casas, en muchos lugares, pero uno de los que les gusta es en las palmeras. De hecho, ahí estás viendo una imagen. Ahora, qué interesante, porque si yo leo el Salmo 68:11 dice, el Señor da la palabra y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. El Señor da la palabra. Y las mujeres que anuncian las buenas nuevas, dígase el Evangelio, acuérdate que el Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, y las mujeres que anuncian el Evangelio son grande multitud. Las mujeres que anuncian el Evangelio, las buenas noticias, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, son muchas, son gran multitud, mujeres. Una parte importante dentro del desarrollo, la proclamación de la Biblia a través de la historia ha sido labor de las mujeres que la proclaman, la enseñan, la dicen, sobre todo a sus hijos, sobre todo a su familia. La enseñan, la proclaman, la dicen. Gran multitud de mujeres, abejas que han salido por todo este planeta a través de la historia. ¿Qué visión tuvo este Casiodoro de Reina? Y ahí está un montón de abejitas. Obviamente no nada más las mujeres son las que llevan las buenas nuevas, también son los varones, pero Dios le da un reconocimiento especial a las mujeres. Y a través de la danza, el gusto, el gozo, la alegría, etcétera, 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 y se va proclamando el Evangelio. Ahora, seguimos, porque dentro del grabado de Casiodoro de Reina, la Biblia del oso,
está una Biblia. Ajá. Está una Biblia. Ujú. Y ahí alcanzas a ver la Biblia con las ovejitas encima de las hojas. Y aquí se alcanza a ver en hebreo el famoso tetragrama, que quiere decir Dios, que son los 4 símbolos hebreos para la palabra que se traduce Dios, Jehová, como sea. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque si tú te das cuenta que esta Biblia está en medio de hierba, en medio de hierba. Bueno, ¿por qué es interesante? Dice la escritura, Isaías capítulo 40, versículo 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y fíjate qué precioso y qué interesante. El libro más perseguido, el libro más asediado, el libro más perseguido a través de la historia, a través de los reinos, a través de las distintas épocas, que lo han querido esconder, que lo han querido ocultar, que lo han querido quemar, erradicar de este planeta. Y siempre sigue vigente y permanente. Y a pesar de que ha sido el libro más perseguido, más asediado, más buscado para impedir que salga, es el libro más vendido, más leído y más escuchado. La palabra de Dios. Entonces aquí está un contraste. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y es interesante que ponen esta Biblia rodeada de hierba, como diciendo, esto se va a quemar, esto se va a secar, esto va a morir, pero la palabra siempre va a permanecer. Y que, por cierto, es específicamente el título que tiene la portada de la Biblia del oso. Aquí, tú lo ves. En la parte de abajo, aquí está la portada de la Biblia del oso y aquí dice exactamente, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí está en español, aquí, 1569, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre y arriba está en hebreo. Así fue como sacaron la portada. Y entonces, pues al final, pues es cierto. Por eso ponen esa Biblia con la palabra de Dios, como diciendo, esto permanece para siempre. Entonces, fíjate qué tremendo. Yo creo que obviamente Casiodoro de Reina fue completamente inspirado por Dios a hacer este relieve, con todo lo que implica ese dibujo. Cómo en este dibujo se dicen tantas cosas. Y fue profético. La palabra se empezó a promulgar, la palabra se empezó a expandir, ovejas salieron por todo el mundo a proclamar la palabra, principalmente labor importante las mujeres. Se le dio un golpe al sistema caduco que quería contener y arropar la palabra. Ahora vámonos al oso. Vámonos al oso. ¿Qué implica el oso? Porque el oso va detrás de la miel. De lo que yo estuve leyendo, la interpretación que dan los historiadores, pues que el oso representa al cristiano que está disfrutando de la miel de la palabra de Dios. Y así lo dejan. Pero bueno, yo dije, no, yo creo que hay un poquito más de eso. Cuando yo veo el oso, voy a ver qué me dice la Biblia acerca del oso. Proverbios 28:15 dice, cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Característica que se ha dado a través de la historia de los gobernantes, de los reyes, que abusan del pobre y se vuelven agresivos, se vuelven violentos, los persiguen, los maltratan, los matan, los enjuician. Pues, lo mismo que hizo la Santa Inquisición, el papado.
cual león rugiente, esos gobernantes perversos. Lamentaciones 3:10 dice, Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Pues normalmente los osos y los leones están en acecho, agazapados, escondidos para atacar y para devorar, esperando a la presa. Daniel 7:5 dice, y aquí otra segunda bestia, porque Daniel tuvo varias visiones, y en una de las visiones que él vio dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado, y en su boca y entre sus dientes tenía 3 costillas, y le dijeron así, levántate y devoro mucha carne. Entonces en la visión que está teniendo el profeta Daniel, ve a una bestia a semejanza de un oso, con entre sus dientes con costillas, y estaba devorando mucha carne. Segundo de Samuel 17:8. Dijo además Husai, tú conoces a tu padre y a sus hombres que son hombres valientes y que están enfurecidos como una osa privada de sus cachorros en el campo. Tu padre es un experto en la guerra y no pasará la noche con el pueblo. Bueno, lo que yo quiero hacer énfasis es qué temible es encontrarse con una osa enfurecida porque le han quitado sus cachorros. Es terrible. Pero ve lo que dice Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros, enfurecida. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Qué tremendo. Aquí tendríamos que hablar de los necios. Pero dice, lo mejor es toparse con una osa que no tiene cachorros, que le quitaron sus cachorros, que se los privaron, obviamente que está rabiosa, está enfurecida. Dice, mejor es eso que toparse con un necio en su necedad. Entonces, al final, si te das cuenta, el oso implica furia, violencia, ataque, rabia, necedad. ¿Ve lo que implica? Agresividad, acechanza. O sea, esto es lo que implica un oso. Furia, ataque, violencia, acecho, enfurecimiento, necedad. Yo no diría, eso es lo que está en la Biblia. Pero qué interesante, porque este oso que está aquí, ni está furioso, ni está embravecido, ni está en forma violenta, ni está atacando a nadie, está tranquilo, calmado, disfrutando de la miel. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, Proverbios 16:24. Panal de miel, recordando algo que leímos hace ratito, son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Proverbios 16:24. Posteriormente dice, Proverbios 25:15. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Y dice la escritura, ahí atrás lo leímos, que las palabras que son como miel son salud para los huesos. Las palabras que son como miel, panal de miel, son salud para los huesos. Y dice que la lengua suave quebranta los huesos. Y habíamos visto que la miel es como la palabra. Entonces, la palabra que es miel sana los huesos. Luego dice, el versículo que sigue, ¿has hallado miel? ¿Has hallado miel? Come solo lo que necesitas. Entonces
Entonces está claro, no sea que te hartes y la vomites. Está claro que la palabra suave quebranta los huesos, el espíritu, la persona, lo calma, lo tranquiliza, le quita esa furia, le quita ese enojo. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta, la blanda respuesta, aparta el furor, la furia, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta aparta la furia. Y decíamos en Proverbios 25:15, la lengua suave quebranta los huesos, como el panal de miel y las palabras dan salud a los huesos. Entonces al final lo que te pretendo decir es esto. ¿Qué es lo que quita la furia? ¿Qué es lo que quita el enojo? ¿Qué es lo que quita la violencia? ¿Qué es lo que quita esa rabia? La suave respuesta, la blanda respuesta, la palabra de miel quita la furia, quita el enojo, apacigua el oso, ese ser violento, ese ser iracundo, ese ser que mata, que destruye, que está al acecho. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca del necio habla necedades. Mejor es encontrarse con una osa privada con sus cachorros que con un necio en su necedad. Entonces, ¿sabes que este mundo al final es un oso violento? Este mundo es un oso violento. Este mundo es un oso iracundo. Este mundo es un oso lleno de furia. Se destruyen entre sociedades, se destruyen entre pueblos, se violentan entre familias, se atacan los unos contra los otros. Lejos de haber mejorado el mundo a través del paso de los años, del tiempo, el mundo se vuelve más violento, el mundo se vuelve más irascible, el mundo se come contra todos, se comen los unos con los otros, se atacan los unos con los otros. Porque ¿qué es lo que necesita este mundo? ¿Qué es lo que necesita este planeta? ¿Qué es lo que necesita el mundo, la sociedad? Hoy en día, guerras, protestas, rebeliones, ataques, iras, marchas en contra de las autoridades, marcha en contra de las familias, marchas en contra de todo. El mundo cada vez es un oso violento, más terrible, más iracundo. Este mundo necesita la miel, las palabras suaves de la palabra de Dios. Necesita la miel para que lo calme, para que lo tranquilice, para que lo transforme, para que lo vuelva buena persona, para que deje de ser violento, rebelde, asesino, corrupto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es la miel que sale de las entrañas del panal de miel que calma al mundo, que le quita la ira. Porque ese oso que tú estás viendo ahí no está en una actitud de violencia, sino está en una actitud de deleite. ¿Cuántas personas violentas, asesinas, corruptas, tristes, han sido sanadas por la palabra de Dios? Dios les ha dado esperanza, Dios les ha dado vida, Dios les da consuelo, Dios les da motivación para seguir adelante. ¿Por qué? Porque están arropados por la palabra de Dios y dejan toda furia, dejan toda ira, dejan todo enojo y se empiezan a perdonar y empiezan a olvidar lo que se hicieron, lo que se lastimaron, lo que se ofendieron. Dejan esa actitud de enojo y se vuelven un oso apacible, se vuelven un osito de peluche
tierno, amoroso. Eso es el milagro de la palabra. Que cuando decides llegar a la palabra de Dios, a la Biblia, no hay bestia, no hay fiera, no hay enojo, no hay violencia, no hay ira que no sea quitada y apaciguada. En la Biblia hay muchos ejemplos. Pablo, uno de los apóstoles. Pablo, uno de los apóstoles, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que perseguía con ira a los primeros cristianos. Los perseguía con ira, con odio, con rencor. Iba, los azotaba, los torturaba. Era un oso violento Pablo. Era un oso violento Pablo, el apóstol Pablo. Iba buscando cristianos para perseguirlos, para azotarlos, para llevarlos a la muerte. Y después Pablo se volvió el más grande de los apóstoles. Se volvió un osito de peluche. Ya no tenía ira, ya no tenía enojo, ya no tenía rabia. Lo que tenía era amor y perdón y ganas de dar salvación a la gente. Esa es la bendita palabra de Dios. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Eso es lo que provoca la dulce miel de la palabra. Pero obviamente, como todo, pues hay problemas, hay dificultades. Lo que tú estás viendo aquí es un pájaro picoteando o atacando a una abeja. Aquí está y aquí está en grande. Este pájaro está atacando a una abeja, a alguien que proclama la palabra. Ya vimos lo que implica la abeja, a alguien que la expone. Siempre va a haber alguien que se va a oponer, que no quiere que se hable de la palabra, que no quiere que se diga. Esta es una abeja. En el dibujo las que son abejas tienen 2 rayitas y las que son moscas nada más tienen una rayita. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Jeremías 5:26. Porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho para poner trampa y atrapan hombres. Como una jaula llena de pájaros, así está su casa, llenas de engaño. Por eso se engrandecieron y se enriquecieron. Entonces, dentro de este contexto, hay pájaros que son engañadores, que son impíos, que están acechando, que están cazando, que quieren atrapar hombres, mujeres, personas, niños, que los atacan, y más a los que proclaman la palabra de Dios. Por eso en la Biblia tú lees un montón de los siervos de Dios, de los profetas de Dios, de los que hablaban la palabra de Dios, eran perseguidos, eran azotados, eran torturados, eran muertos, etcétera, etcétera, porque siempre había pájaros. En este contexto, engañadores, impíos, acechantes, cazadores, siempre atacando a los que hablan la palabra de Dios. Aquí está. ¿Sí? Dice, están al acecho. Están al acecho. Son como pájaros, dice, como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Y se presentan delante de la gente como buenas personas, como personas que no hacen nada, pero internamente matan, acechan, seducen. ¿Cuántos gobernantes no son así? ¿Cuántas gentes en eminencia y en autoridad son así, atacando y lastimando a las personas? Hay más información. En una parábola que nuestro Señor Jesucristo dice, Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Sale el sembrador a sembrar su semilla, la siembra, una parte cae junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Mismo Jesucristo explica la parábola. La parábola es esta, Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está la palabra. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y en la parábola el diablo viene representado por las aves. Quisieron arrebatar la palabra del pueblo.
Quisieron arrebatar la palabra de la gente para que no crean, para que no se salven, para que no conocieran. Por eso la Santa Inquisición, Inquisición significa inquirir, inquirir es lo que simboliza el Seol, dígase Hades, lugar de los muertos, inframundo, infierno, etcétera, etcétera. Quisieron apartar la palabra de Dios, quisieron esconderla, quisieron que no saliera a la luz, pero no pudieron, porque vino un golpe a ese sistema y sale esta Biblia, la Biblia del oso, y se extendió para todo el mundo en el español. Obviamente los que predican la palabra, los que proclaman la palabra, los que viven la palabra, los que comentan la palabra, las abejitas que hablan de la palabra, pues van a ser atacadas. Le caemos mal al enemigo, le caemos mal. Siempre nos quiere atacar, siempre nos quiere devorar, siempre nos quiere hacer daño. Y hablando de engaño, porque dice que dice aquí, decíamos que estos hombres impíos son su casa, es como una jaula llena de pájaros y llenos de engaño. Dice la escritura en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso se va a dar en los últimos tiempos. En los tiempos actuales, ahí están los engaños del enemigo. Entonces, fíjate qué increíble cómo estas abejas son atacadas por estos pájaros diabólicos, hombres engañadores. Figura del diablo, del enemigo, de espíritus engañadores. Y me llama mucho la atención que abeja es muy similar a oveja, abeja, oveja. Qué curioso, porque también dice la escritura con respecto de Cristo que somos sus ovejas. ¿Qué más hay? Si tú te das cuenta, aquí esta es una mosca, porque tiene una rayita. Estas son abejas porque tienen 2 rayitas. Aquí hay moscas dentro de este grabado. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos oyéndolo decían, con respecto de Jesús, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Porque a Cristo le criticaban de que él sanaba a los endemoniados. Y dice, saca a los demonios, echa fuera a los demonios por Belcebú. Y Belcebú es el señor de las moscas, que es el príncipe de los demonios. Belcebú significa señor de las moscas y es el príncipe de los demonios. Entonces al final las moscas también son tipo de demonios, de ataques espirituales. Se dice interesante porque aquí tú ves al pajarito y detrás está una mosca y aquí están atacando a una abeja. Ahí está. Más. En esta parte de acá, tú ves aquí una araña colgada de su telaraña. Aquí donde se está moviendo el cursor, déjalo pongo para que se vea bien. Aquí ves una red, una telaraña, aquí donde se está moviendo mi cursor. Y abajo aquí ves una araña que se está colgando de una rama del árbol. Me regreso a donde estaba. Aquí. Ahí está la araña. Y es interesante, aquí ves otra vez una abeja con sus 2 rayitas y una mosca con una rayita. Dice aquí Job 8:13. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Porque su esperanza será cortada, y aquello en que confían será tela de araña. Porque pues obviamente una telaraña o tela de araña, pues es muy fácil romperla. Digo, para nosotros. Para ya las criaturas más grandes, romper una tela de araña, pues es muy fácil. O sea, no tiene fuerza en magnitud para con nosotros. Dice, así son los impíos, los que se olvidan de Dios. Dice, porque su esperanza será cortada a aquello en que confía y será como una tela de araña. Entonces aquí está representando
esta araña que ves aquí son aquellos que se olvidan de Dios. Al final, pues esta es la Biblia del oso. Qué increíble grabado. Todo lo que tiene este grabado, todas las implicaciones. Y esto lo hicieron así de tal manera. No pusieron símbolos eclesiásticos, litúrgicos, religiosos, porque era una Biblia que iba a ser perseguida, que creció en el tiempo de la Santa Inquisición, pero que logró salir al mundo entero y se tradujo al español. Y esta es la base de lo que tenemos hoy en día, de la Biblia más usada en el mundo hispano, la Reina Valera. Ya han salido más traducciones, Biblia de las Américas, hay una Reina Valera actualizada, hay una Diosa Blau, ya hay una infinidad de traducciones. Pero esta es por la trascendencia que tiene, por la historia que tiene, que fue traducida al español y es la que llegó a México en el año de 1800 y tantos. También llegó bajo el acecho y la persecución de la Santa Inquisición. Pues esta es la famosa Biblia del oso y ya vimos todas las implicaciones del grabado. Amén y amén. Voy a permitir que abran micrófonos. Fíjense qué interesante. Bueno, así es siempre, así es siempre. Nuestra primera reunión se conectaron 94. La anterior se conectaron 72. Hoy son 56. ¿Verdad que la palabra de Dios no es interesante? La palabra de Dios no es importante. La palabra de Dios... Pero bueno, voy a permitir que abran su micrófono. Y si alguien quiere hacer una pregunta con respecto del tema, adelante, por favor. Gracias, pastor. Bendiciones, un abrazo y saludos para todos mis hermanos. Y pues nuevamente recordando, ¿verdad? Que Dios nos hace la invitación y pues muchos asientos se quedaron vacíos con el platillo humeante, pero pues nadie lo aprovechó. Bueno, muchos no lo aprovecharon y pues yo creo que así va a ser, ¿verdad? Jesucristo lo dijo ya en esa parábola, pues ni modo. Muchos Bendiciones. los llamados, Jesucristo mismo dijo, muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo la voy a bajar y la ven. A ver, se están cruzando las informaciones. A ver, ahora sí. ¿Alguien quiere hablar? Para que no hablen todos a la vez. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? ¿Nadie? Amén, hermano. A ver, mi hermano Baudilio. No, pues es una bendición. Mi hermano, yo le comentaba el miércoles que jamás en mi vida he tenido una enseñanza similar. Entonces, agradecido con Dios, hermano. Gracias a Él por que lo utiliza grandemente, ¿verdad? Y pues lo bendecimos en el nombre de Jesús, hermano, y pues bendigo a mis hermanos también que están aprovechando el momento y la palabra que Dios nos da, bien lo dice el Señor, ¿verdad? Que, que muchos son, ¿qué? Los llamados y pocos los Pocos los escogidos. escogidos. Amén. Y dice la palabra del Señor que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Entonces, bendiciones mis hermanos y sigamos hacia adelante. Bendiciones. Gracias, mi hermano Baudilio. Saludos a Guatemala. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Yo, Pastor Lupita. Mi hermana Lupita, dígame. Gracias a Dios por la enseñanza que él le da sabiduría a usted. Y pues decirle a los hermanos que no desaprovechen esto porque esto es lo que nos va a mantener en los posteriores días, que estamos pasando, los problemas.
aún como hermanos, como Iglesia de Cristo, tenemos problemas y aún agarrados de la mano de Dios tenemos nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Pero yo quisiera decirles a los que me escuchan que agarrados del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sin Cristo, la palabra, así como usted dice, los que se olvidan de Dios, pues van a ser como telarañas, porque estar conectado es muy fácil, pastor. Usted es el que trabaja, el que prepara el alimento. Simplemente nos sentamos a escuchar y a veces agradecidos con Dios, porque pues el que lo pone al frente de usted es Dios. Y pues sí, a mí me da tristeza que se desconecten luego, o que ya no se conecten, pero bueno, es, eso es una exhortación con todo el cariño y con todo el amor para cada uno de los que seguimos en la iglesia. Y pues muchas bendiciones para usted, pastor. Amén. Gracias. Veo dos manitas levantadas, tres. Mi hermana Lorena Salgado, adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Les saludo en primer lugar, muy emocionada de poder estar con ustedes. Ya acá en Chile ya van a ser ya cerca de las 3 de la mañana. Amén. Le doy gracias al Señor por su fidelidad, porque para mí, yo doy gracias al Señor por la tecnología, porque gracias a la tecnología lo encontré. Amén. Y he aprendido bastante, muchas cosas que no sabía. Y le agradezco mucho, pastor, porque es inmensamente claro para explicar. Y me da mucha pena de que mucha gente que de acá desde Chile estaban y que hoy en día ya no están. Bueno, acá, como le digo, ya van a ser las 3 de la mañana. Y cuesta un poquito, cuesta, pero así como usted hace el sacrificio de preparar las clases, para nosotros no es por lo menos para mí no es ningún sacrificio estar en su clase, sino todo lo contrario, un tremendo honor, porque como le digo, me ha abierto el entendimiento en muchas cosas que no las sabía, a pesar de que uno de repente puede llevar muchos años en el Evangelio, pero bueno, el Señor da su tiempo, el Señor vela, como dice su palabra, el que lo busca lo va a encontrar. Como dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y Amén. bueno, como dice, como ya se mencionó anteriormente, sabemos que la siega está, pero faltan obreros, faltan personas preparadas para poder ir con todo el denuedo, ¿no es cierto?, de poder presentar el Evangelio. Y le agradezco, pastor, porque con ustedes me ha sido mucho más fácil poder entregar el Evangelio y comento con mis hermanas de la iglesia lo que he aprendido con usted. Pero como le digo, para ellas se les hace engorroso, me dice, me quedé dormida, me quedé dormida. Entonces le digo, bueno, yo también estoy así de repente, pero vale la pena. Y le agradezco mucho que grabe las clases porque así tenemos la oportunidad de volver a escucharla y poder tomar los apuntes y que nos queden las cosas más claras. Así es que muchas gracias, pastor. Gracias, mi hermana Lore. Saludos a Chile, bendiciones. Mi hermano Marcos Reyes, adelante, por favor. Bendecido, ¿sí me escucha, pastor? Sí, aquí lo escucho. Adelante, por favor. Bendecido, pastor, y a cada uno de mis hermanos. Pastor, mi comentario es que es muy importante hoy buscar de Dios, buscar de su palabra y adquirir el conocimiento, el cual Él mismo dice que nos da su palabra para nuestra salvación. Es triste ver que pues, muchos quizá tenemos la intención, pero pues ya en los hechos se ve otra cosa muy, muy diferente. Pero Dios dice que pues a los que le buscan, Él dará a la porción
necesaria para cada uno de sus hijos. Ese es mi comentario, pastor. Sea usted bendecido y gracias por estas clases que tomamos de usted. Gracias, mi hermano Marcos. Gracias. Ahora sí, mi hermana Mari Hernández. Dios le bendiga y buenas noches. Una pregunta. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es o quiénes eran la Inquisición? La Inquisición era el sistema religioso controlado por el papado, por el gobierno, para perseguir, para torturar, para imponer leyes, dogmas, para perseguir aquellos que escribían los documentos o traducían los documentos de la Biblia. Supuestamente todas las que son las herejías y las hechicerías. Era un sistema de control, era una especie de policía, valga la expresión, una especie de KGB, una especie de CIA, un sistema de espionaje, estoy usando palabras modernas, para tener el control de la gente y de la población, tenerla sometida, controlada, culturalmente, educativamente, religiosamente y espiritualmente. Y todos aquellos que no se alineaban a los dogmas y a las leyes, lo que ellos consideraban herejía desde el punto de vista de ellos, pues eran perseguidos, torturados y matados. Todavía hasta el año de 1800 y tantos perduraba la Santa Inquisición. Inquirir, que vimos que significa también Seol, infierno. De manera espiritual, era el infierno en la tierra. ¿Esto se originó después de que Jesucristo murió en la cruz o Sí, fue sí, muchos sí. años después? No, esto empezó desde el siglo V después de Cristo. Ok. Adelante, mi hermana. Gracias, mi hermana Mari. José y Rosy quieren hacer una pregunta. Adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo duda sobre las Biblias. ¿La Biblia del Oso y la Biblia Reina Valera son las mismas o Es la son misma. dos diferentes? No, es la misma. Es La Biblia misma. del Oso es la primera traducción, la primerita traducción del hebreo y griego al español. Es Ok. la primera traducción. Que la tradujo, vimos, Casiodoro de Reina, y ya después vino una revisión en 1602, después de la muerte de Casiodoro de Reina, que fue Cipriano de Valera en 1602. La Biblia del Oso se salió a luz en el 1569. Y en el 1602 vino la primera revisión que fue por Valera. Por eso se le dice la Reina Valera, porque es por dos personas, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Pero la primera traducción, la que dio a luz, que fueron aproximadamente 2.600 manuscritos de la Biblia del Oso, se le dice Biblia del Oso por el impreso que tenía al frente, que es lo que estuvimos diciendo. Pero es la misma, Sí, es la misma. Es la misma. Obviamente que si yo tuviera ahorita tuviéramos en mis manos un ejemplar de la Biblia del Oso, nos costaría algo de trabajo leerla porque es en castellano antiguo. O sea, sí lo podíamos leer, yo creo que un 80, un 90%, pero ya hay palabras que ya quedaron en desuso o pronunciaciones que ya no son de acuerdo a nuestra época, porque obviamente la lengua se va modernizando, va creciendo, se va desarrollando, van saliendo nuevos términos, etcétera, etcétera. Pero es la primera traducción del hebreo y el griego del Antiguo y Nuevo Testamento al español. Y se le dice Biblia del Oso por el grabado que aparece en la pantalla. Digo, en la primera plana. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Abby, ahí veo, mi hermana Abby, por favor. Sí, gracias, pastor. Dios le bendiga. Nada más un pequeño comentario cuando comentó lo del significado del oso.
pues recordé que hace 7, 8 años tuve una visión en la casa donde antes yo vivía, en la Ciudad de México. Vi un lomo de un osotote que iba adentro de la casa y pues me acuerdo que me espanté mucho porque fue muy impresionante y ahora que estoy escuchando pues lo que significa y aunque busqué su significado no lo encontré y hasta ahora lo pude entender y pues la palabra me confrontó mucho con respecto a mi familia porque el oso pues es violencia y necesitaba de mi parte esa suave respuesta a mi familia, pero pues hasta ahora lo entendí y mientras estaba enseñando le estaba pidiendo a Dios que pusiera esas palabras suaves en mi boca para mi esposo, para mi familia y pues muchas gracias, pastor. Ha sido de mucha bendición. Amén. Amén. Sí, pastor, gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta respecto del tema? Adelante. Si no, nos vamos. Mi hermana, ¿quién más? Mi hermana Braulia Vinali, por favor. Adelante. Amén, hermano. Sí. Hermano pastor, muchas gracias por su enseñanza, por su tiempo. De verdad, yo me siento muy satisfecha y le agradezco a Dios por poder estar en estas reuniones ahora sí que alimentan nuestro espíritu, porque yo solo lo veía en internet, en YouTube, y pues gracias a mi hermanito Héctor también, que creo que todavía está conectado, pude entrar aquí y la verdad yo tenía conocimiento sobre las traducciones, pero simplemente nada más, bueno, sé que Casiodoro Reina fue quien había ha traducido al español. Sin embargo, pues no tenía, por eso cuando comenzó la Biblia del oso me quedó, pero ya con toda la explicación, pues le doy gracias a Dios por toda esa visión que le da el Espíritu Santo a usted. Agradecida por su prédica y pues aquí estamos aprendiendo del Señor y pues para poder llevar las buenas nuevas a los demás, para que sean salvados, alcanzados por las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias. Amén, hermano. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Veo la manita levantada, María Elena Villasis. María Elena Villasis. Mi pastor, muy buenas noches. Buenas noches. A todos mis hermanos, muy buenas noches. Para agradecerle, o sea, estoy siendo muy enriquecida con sus enseñanzas. Yo igualmente, pues el Espíritu Santo colocó desde hace algún tiempo mirarlo también por YouTube. Y esto para mí estas enseñanzas han sido un manjar celestial. Y tengo una pregunta y es que me explicara qué sucedió con Sansón, que dice que él también comió miel. Ah, esa es otra. Sansón tuvo ¿cómo se llama? Él mató a un león. Él tuvo una pelea contra un león, Sansón. Normalmente la gente que sabe de Sansón saben que era un hombre muy fuerte, ¿no? Tenía una fuerza muy extraordinaria de parte de Dios debido a su cabellera larga. Pero después de que lo mata, él regresa a su casa y regresando a su casa él se iba a casar. Tendría que explicar varias cosas. Él era nazario. ¿Qué es un nazario? En la Biblia hay un voto que le llaman el voto de nazario, en el cual se tienen que abstener de uva, de vino, todo lo que tenga que ver con la uva no lo pueden tomar, nada. El vino, la fruta, lo que es la uvita, nada que tenga que ver con el vino. Se tienen que abstener de eso. Más aparte, dejar crecer el cabello. Bueno, eso tiene una explicación, pero ahorita no viene al caso. Y es interesante
porque él se fijó en una mujer de Tiamnat. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque esta mujer de Tiamnat, Tiamnat significa viñedo. Tiamnat significa viñedo. O sea que se casó, se interesó en una uvita. Valga la expresión. O sea, Tiamnat significa viñedo, entonces los habitantes de Tiamnat, que es viñedo, pues son uvas. Estoy hablando metafóricamente. Entonces se interesó en una uva. Y al interesarse en esa uva, pues se fue a su boda. Y a él le gustaba mucho, a Sansón le gustaban los enigmas. Dígase las adivinanzas. Dígase las adivinanzas. Y entonces él retó a los filisteos, a los de Tiamnat, a los de viñedo, a las uvas de allá, y les dijo, y les dio una adivinanza. Del fuerte salió dulzura, algo así dice la adivinanza. Pero eso salió en alusión a que del cadáver del león que él mató, ahora sí, ya estando el cadáver, pues se introdujo, vinieron las abejas y dentro del cuerpo o el cadáver del león creció un panal de miel. O sea, se alojó un panal de miel. O sea que estas abejas buscan todos lados, ¿no? Y entonces por eso él puso la adivinanza, del fuerte salió dulzura, o sea, haciendo alusión al panal de miel que había en el cuerpo del león. Y entonces les dijo esa adivinanza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque todo tiene que tener una explicación espiritual. Ciertamente la miel es palabra. La miel es símbolo de la palabra. Pero ya siendo más precisos y correctos, la miel simboliza palabra revelada. Palabra que tiene revelación. ¿Qué quiero decir? Ustedes pueden leer un texto de la Biblia, un versículo cualquiera, y lo entienden. Ah, pues sí. Pero el que tiene revelación, la persona que tiene revelación o espíritu de revelación, no nada más va a ver la superficie del versículo, sino va a ver la profundidad del versículo, lo que hay más allá. Es como el mar. Una cosa es lo que está en la superficie del mar. Usted ve las palmeras, ve las nubes, ve el sol, ve la puesta del sol, etc. Eso está afuera. Pero la verdadera riqueza del mar no es arriba, en la superficie. La verdadera riqueza del mar es adentro, en el fondo. Entonces, hay gente que ve la palabra a nivel de superficie, pero hay gente que ve la palabra a nivel de profundidad. Se lo digo de manera coloquial. Hay gente que le gusta navegar en lancha y hay gente que le gusta bucear en el fondo. La miel implica eso. La palabra, los que tienen palabra de miel es la gente que tiene revelación de la palabra y ve las cosas más profundas. Pero esas están escondidas, esas están guardadas. Así como el panal de miel se metió en el cuerpo del león. Hay que sacarlo. Hay que meterse. En ocasiones hay que ensuciarse las manos. Lo voy a decir de otra manera, más fácil. Es como el minero, los mineros. Para sacar un diamante, para sacar una pepita de oro, para sacar una piedra preciosa, un metal precioso, tienen que cavar profundidades en la tierra, porque ahí están esas riquezas. Y se tiene que ensuciar y se tiene que meter y después sacar la piedra preciosa, dígase el diamante, el zafiro, dígase el oro, etcétera, etcétera. Pero hay que meterse a las profundidades y eso implica esfuerzo. Los que tienen palabra revelada, miel, pues se tienen que meter a las profundidades y eso cuesta. Aparte de que Dios da la revelación, hay que estudiar, hay que meterse, hay que trabajar. O sea, no es tan fácil. Hay gente que quiere a lo mejor tener revelación, pero pues si nunca lee la Biblia, nunca investiga, nunca estudia, nunca se mete, nunca nada de nada, nunca lee, pues ¿cuándo le va a llegar el entendimiento y la revelación? O sea, hay estudiantes de 10
que se meten, que estudian, que investigan, que van más allá de lo que les dicen. Y hay estudiantes de 6 que se conforman con lo mínimo. Pues ya pasé, punto, y hasta allá. No, hay una diferencia de estudiante a estudiante, de gente que le gusta meterse a lo profundo, gente que le gusta escarbar, que le gusta ser minero y meterse y sacar piedras preciosas, o le gusta ser buzo y meterse a las profundidades. Pero no, hay gente que se queda en la superficie. La miel implica aquellos que se meten y que se exponen, porque el que se mete, el que se expone a sacar miel, se expone a los piquetes de las abejas, hablando en ese contexto. Amén.